Según San Juan en el capítulo 4. En el Evangelio de Juan encontramos un pasaje de la vida de Cristo que nos muestra que existe esperanza de salvación para todo ser humano. Amén. Así que te invito, ahí donde estás, a inclinar el rostro conmigo y vamos a orar. Querido Padre que moras en los cielos, gracias por tu palabra. Háblanos a través de tu Espíritu Santo y que el gozo de la salvación pueda ser parte de nuestra vida desde ahora hasta que venga por segunda vez. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así salió de Judea y regresó a Galilea, dice la palabra del Señor. Y como tenía que pasar por Samaria, llegó a aquel lugar. El texto bíblico en San Juan capítulo 4, versículo 1, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir que Jesús hace bautizar más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, dice la escritura bíblica en el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez, ¿para dónde? Para Galilea. Y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. ¿Por dónde le era necesario pasar? Judea estaba completamente en el lado sur, ubicada en el lado sur de las tierras bíblicas. Galilea estaba en el lado opuesto, en el lado norte. Pero para poder ir de Judea hacia Galilea, había que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Sí, amigo mío. Judea estaba completamente del lado opuesto. Esta región estaba en medio. Y ahí estaba justamente Samaria. En viaje a Galilea, Jesús pasó a través de Samaria. Y era ya al mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem. Pero qué curioso, porque la palabra de Dios nos dice que, nos dice la historia, o nos dice justamente, por qué no decirlo, el contexto histórico-cultural nos dice que los judíos tenían una actitud extraña en el momento que tenían que ir de Judea a Galilea, porque tenían que pasar por Samaria. Pero ellos no querían pasar por Samaria, y entonces lo que ellos hacían era que en vez de ir de un lugar al otro, del norte a sur de una forma, entonces ellos bajaban hasta el Jordán. Cuando bajaban al Jordán, cruzaban el río y entonces comenzaban a caminar. Cuando ellos ya sentían que habían atravesado la región de Samaria, volvían a cruzar y entonces comenzaban otra vez a caminar para poder seguir el camino que los llevaba de un extremo al otro. ¿Me siguen? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta aquí? Amén. ¿Sí? Amén. Para ellos no podían pisar la tierra de los samaritanos, porque según su cultura no les era permitido hacerlo. Pero aquel día Jesús llegó, atravesó el viaje de Galilea, y entonces cuando iba llegando cerca del valle de Siquem, llegó entonces a Samaria. Ya era el mediodía cuando llegó justamente a ese hermoso valle de Siquem. A la entrada de dicho valle estaba el pozo de Jacob. Puedo imaginarme aquel día completamente despejado, sin ninguna nube del cielo. El cielo se veía completamente azul, y aquel viento y aquel sol abrasador del desierto calentaba la vida de aquellas personas. Allí estaba el pozo de Jacob. Cansado de viajar, Jesús se sentó allí a descansar, mientras sus discípulos iban a comprar alimento a la ciudad. Eso es lo que dice el relato bíblico. Y quiero decirte que de acuerdo al contexto histórico-cultural de la época, los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos. Y en cuanto era posible, evitaban todo trato el uno con el otro.
los rabinos tenían por lícito negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaba todo trato social entre ellos. Qué orgullosos somos los seres humanos, ¿no? No es que ahí no voy porque ahí está aquel. No es que por ahí no paso porque ahí... ¿Me están siguiendo? El texto bíblico dice que así era la vida de aquella gente. Con esto, ellos caminaban mucho más kilómetros. Ellos bajaban de un extremo, cruzaban el Jordán y no les importaba caminar mucho más extensión de kilómetros para poder llegar del otro lado. Con solo el hecho de no pasar por aquella tierra. La actitud de estas personas sería incomprensible desde cualquier punto de vista. Para ellos, sin embargo, no lo era, porque ellos hacían eso simplemente porque no querían pisar la tierra, entre comillas, maldita de los samaritanos. En la opinión de los judíos, los samaritanos eran gente que no merecía la salvación. Era gente que estaba perdida en los meandros de la idolatría. Estaban tan endurecidos que no valía la pena ni siquiera poner un pie en su tierra. Recuerda que una vez un discípulo le dijo a Jesús: Señor, ¿por qué no haces descender fuego del cielo para que consuma a esa gente? ¿Te acuerdas? A veces así somos los seres humanos, de fulminantes. Pero bendito Dios, que Dios es un Dios de amor y de misericordias. Dile al que está a tu lado: Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dile eso al que está en la par tuya, por favor. Vamos, dile: Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dile al que está a tu lado. Vamos, dile sin vergüenza. Muy bien, gracias, hermano. Dios es un Dios de amor y de misericordias. Amén. 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 Hermano, no te siento tan convencido. Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordias. Pero la historia dice que a Jesús le era necesario, compulsorio, obligatorio pasar por ¿dónde? ¿Sabes por qué? Porque el Señor tenía una cita con alguien que ni siquiera se imaginaba que iba a tener un encuentro con Cristo, así como tú. Hiciste bien hoy en llegar hasta este lugar. Para Jesús no existe caso perdido. ¿Me estás escuchando? Para Jesús no existe caso perdido. Dile al que está a tu lado, por favor: para Jesús no existe caso perdido. Dile. Para Jesús no existe caso perdido. Para Jesús no existe caso perdido. Qué maravillosa la palabra del Señor, hermanos. Para Él siempre hay esperanza de restauración. Para el peor de los pecadores, su amor no tiene límites y su poder es capaz de hacer polvo el corazón más endurecido que puede existir. Allá en Samaria había una mujer que estaba triste, una mujer solitaria, una mujer rechazada por la sociedad. La Biblia ni siquiera menciona su nombre, simplemente la llaman la mujer samaritana. Era una mujer soñadora como cualquier otra mujer, dispuesta a luchar por sus sueños, y estaba allí anhelando desesperadamente ser feliz. Pero la felicidad se había vuelto algo ilusorio, detrás de lo que corría constantemente y no podía alcanzarla. Era una mujer soñadora como todas las otras. Se había casado joven, pensando que el matrimonio la haría feliz, pero todo fue un chasco. Luchó para salvar el primer matrimonio y nada resultó, y acabó separándose. Llegó el segundo matrimonio y por cosas de la vida volvió a correr la misma suerte. El tercero, el cuarto, el quinto. Todos ellos fracasaron. Frustrada con la vida,
Entonces ella decide entregarse al abandono y empieza a tener relaciones pasajeras con muchos hombres y pasó a ser considerada como la liberal del pueblo, como una cualquiera, y le etiquetaron simplemente como la adúltera del pueblo y nadie se quería juntar con ella, nadie quería acercarse a ella. Y cuando salía de casa, entonces rápido le decía una a la otra: oye, ¿dónde está tu marido? Cuidado que aquella ya salió. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Allí estaba aquella pobre mujer. Simplemente le habían puesto un hashtag la perdida del pueblo. Gente con la que no querían relacionarse, pero aquella pobre mujer estaba allí. La habían etiquetado simplemente como la adúltera del pueblo. Pero ahora te invito en el nombre del Señor, te invito en este instante a pensar conmigo en las razones de la vida de aquella mujer, de la vida de libertinaje que tenía. No había nacido adúltera, porque nadie nace adúltero, nadie nace drogadicto, nadie nace alcohólico o cualquier ámbito destructivo de la vida, sino que son cosas que aprenden en la vida. Ella había sido una niña soñadora como cualquier otra. Tal vez no tuvo padres que le dieran amor, tal vez fue abandonada de pequeña, no lo sé. ¿Qué era lo que la vida había hecho con aquella pobre mujer? Y aunque luchó para ser feliz, no lo logró. La vida que ahora vive es una especie de protesta contra la sociedad y contra los hombres, contra aquellos que la habían simplemente usado para un fin específico. Había sido usada por ellos, pero ahora ella los usaría a ellos y les cobraría también. Pero nada de eso la hacía feliz, porque había un vacío en su corazón, había un vacío existencial, había un vacío que no podía llenar. Nadie puede ser feliz abrigando amargura en el corazón. Escúchame por favor en esta noche, la venganza no es dulce como algunos creen, es un plato lleno de veneno que destruye al propio vengador. Había noches que esta mujer no dormía, noches de soledad, y aunque pudiese haber un hombre en su cama, siempre había soledad en su corazón y en su alma. Nostalgia de algo que no sabía cómo definir, no sabía qué era lo que faltaba. Noches desgarradoras que hacían doblar y estremecer, doler su corazón por completo. Mientras nadie veía, ella simplemente se daba vuelta en la cama viendo hacia la pared, mientras alguien tal vez estaba dormido a su lado, mientras ella lloraba, porque a pesar de todo seguía sintiendo el mismo vacío interior en su vida y en su corazón. Y se preguntaba a menudo: ¿qué me falta? ¿Por qué estoy así? Ni el silencio de la noche, ni el ruido escandaloso de sus propias acciones eran capaces de traerle esperanza a su corazón quebrantado. No había nada que pudiera llenar su vacío. No existe nada en este mundo que pueda satisfacer el vacío de tu alma. Solo Jesús es el único que puede llenar ese vacío. Amigo mío, aquella mujer allí está, buscando significado, buscando respuestas. San Juan capítulo 4, versículos 5 al 6 nos dice que llegó a un pueblo de esa región llamado Sicar, y allí estaba Jesús cerca del terreno del pozo de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. Allí se encontraba el pozo. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo porque era el mediodía en aquel instante. Puedo imaginarme a aquella mujer. Puedo imaginarme en la mañana de ese día. La noche anterior se acostó, tal vez tomó un sorbo de agua y dijo: bueno, no, mañana
tal vez vaya, o no sé, probablemente tenía un poco ahí, pero ella necesitaba salir un poco de su habitación, o de su cuarto, o de su casa. Y entonces en aquel instante, la palabra del Señor nos dice que aquella mujer fue en busca de agua, y encontró el cántaro vacío. ¿Saben qué es un cántaro, no? Un cántaro, una tinaja, una jarra. ¿Sí? ¿Me siguen? No sé cómo le dicen allá, del otro lado. Pero puedo imaginarme a aquella mujer llegando a la cocina, buscando aquel cántaro de barro, buscando un poco de agua, pero el cántaro, al igual que su vida, estaba roto y vacío. Entonces aquella mujer toma aquel cántaro, ¿no? Toma aquel cántaro a la cabeza o a la cintura. ¿Cabeza o cintura? ¿Dónde lo agarran ustedes? ¿Así? ¿O así? Hagámoslo más fácil. Agarró el balde y el balde se lo puso en la cintura y el cántaro en la cabeza. Y aquella mujer empezó a caminar con el cántaro en la cabeza y el balde a la cintura, moviéndose o tal vez contoneándose en aquella calle que estaba vacía al mediodía, mientras aquellas mujeres le estaban señalando, acusando y le decían: ya salió aquella, cuidado. Cuidado con aquella leona, Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Pero allí estaba aquel grupo de gente simplemente señalando, simplemente criticando, simplemente calificándole, dándole un adjetivo calificativo, que no se daban cuenta de que lo que estaban haciendo era dañando a aquella mujer, dañándola más de lo que estaba. Nada le duraba, el agua no le duraba y los matrimonios no le duraron tampoco. Los momentos felices se le escaparon como el agua entre los dedos en aquel instante. Hasta el día en que se encontró con Jesús en el pozo de Jacob, allá en el valle de Siquem. Aquel día no podría haber sido un día rutinario, un día como cualquier otro, pero caluroso aquel día, y al mediodía estaba el Señor Jesucristo esperándola junto al pozo de Jacob. Y Jesús, amigo mío, rompe la rutina de cualquier vida. ¿Me estás escuchando? Jesús rompe la rutina de cualquier vida. Jesús es la diferencia entre la monotonía y la exuberancia. Él es la diferencia entre la derrota y la victoria. Él allá junto al pozo de Jacob estaba allí, y aquel Jesús es la diferencia entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. El texto bíblico nos sigue diciendo en el capítulo 4 del libro de San Juan: y en esto, mientras Jesús estaba allá, mientras aquella mujer iba caminando, llega una mujer samaritana a sacar agua, y entonces aquella mujer llega junto al pozo de Jacob, con aquel balde a la cintura, con el cántaro en la cabeza, contoneando su cintura, y llegó hasta aquel lugar. Cuando llegó a aquel instante, ve que hay alguien, pero no lo determina. Lo ignora y empieza a sacar el agua con su balde. ¿Alguna vez sacaste esa agua de un pozo? Amén. Conoces lo que quiero decirte. Y empezó a dejar ir el balde dentro del pozo. Mientras tanto, hay alguien a su lado y le dice: dame de beber. Recuerdan que los discípulos habían ido a comprar la comida al pueblo. La mujer samaritana entonces le contesta: ¿cómo? Le dijo:
¿No eres tú judío? ¿Y te atreves a pedirme de beber a mí, que soy samaritana? Hemos visto ya que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, ¿de acuerdo? Y entonces viene el versículo, nos dice que en aquel instante, imagina conmigo aquel día en la tierra de Siquem, y allí está, allá se dirige, allí había llegado al pozo. La historia bíblica dice que Jesús estaba sentado, estaba cansado del viaje y estaba esperando a aquella mujer porque sabía que aquella mujer necesitaba de ayuda. Jesús sí sabe lo que ella busca. Ella todavía no sabe lo que está buscando. El agua simplemente era un pretexto para salir de casa. Siguió caminando de alguna manera en esta vida, buscando mejores horizontes, moviéndose de un lugar a otro, pero no encontraba lo que tanto anhelaba su alma. Jamás tendremos palabras para agradecerle a Jesús, porque un día lo dejó todo en el cielo y vino a esperarnos junto al pozo de Jacob. Ahora percibe cómo inicia el diálogo entre Jesús y la samaritana. Dame de beber, le dijo. Pero ¿cómo? Tú siendo judío, me estás pidiendo de beber a mí, que soy samaritana, le dijo. Tú y yo. Entonces, ¿cómo es posible? Le dice ella. Y entonces el que inicia la conversación es Dios, porque el que viene en busca de nosotros es Dios. El que ha venido hoy a tu lado es Dios. Él está a tu lado buscándote, Él está llamándote. Tú y yo solo buscamos lo que nos hace sufrir, lo que nos destruye, pero la iniciativa de salvación es prerrogativa divina. Jesús es el que comienza, Jesús es el que termina su obra en el ser humano, porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A qué le temes? ¿Por qué no le entregas tu corazón a Jesús? ¿Por qué no lo aceptas como tu único y suficiente Salvador personal? ¿Qué te cuesta nacer de nuevo del agua y del Espíritu? ¿Por qué no das un paso de fe? Amigos, cuando Dios pide alguna cosa es porque tiene algo mejor para darte. Dame de beber, le dijo a la mujer. ¿Pero por qué? ¿Acaso Jesús no es el dueño del universo? ¿Acaso no es el Dios de lo imposible? ¿No podía Él satisfacer su sed también? Claro que podía. Pero Él necesitaba alcanzar a aquella mujer. Porque ¿qué dice Lucas 19:10? ¿Qué dice el libro de Lucas capítulo 19 y el versículo 10? Porque esa es su misión. Porque el Hijo del Hombre vino a buscarte y a salvarte porque estabas perdido. El Hijo de Dios vino a este mundo a buscarnos, vino a buscarme a mí, vino a buscarte a ti, vino a buscarnos y a darnos salvación y vida eterna. Amigo mío, así es como la palabra del Señor lo describe. Ay, amigos, es que cuando Dios te pide alguna cosa es porque tiene algo mejor para darte. La única forma que tú puedes recibir es entregándote tu corazón y tu vida a Cristo Jesús. Por eso el Señor te dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, Proverbios 23, 26, ¿qué dice la palabra del Señor? Mira lo que dice la palabra. Hijo mío, ¿qué dice el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué sigues endureciendo tu corazón a Jesús? ¿Por qué me sigues negando tu vida cuando Él ya lo dio todo por ti? ¿Por qué? En la presencia de Jesús, la samaritana pasó a tener conciencia de su propio ser. La mujer no sabía que era preconceptuosa. Lo descubrió cuando encontró al Salvador y entró en conversación con Él. Jamás sabrás quién eres en realidad, a no ser que te acerques a Jesús. Lejos de Él, el pobre ser humano tiende a endiosarse, a considerarse un pequeño Dios, a considerarse mejor que las otras personas. Pero nadie es mejor que otro. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios.
mí si tú eres judío y yo samaritana? Judíos y samaritanos no nos llevamos, no se comunican entre sí, dijo ella. Pero Jesús estaba ahí derribando muros, estableciendo puentes. Se había hecho ser humano para alcanzar a la criatura pecadora. Sin embargo, la mujer levanta levanta muros entre ellos, pero Dios los derriba y levanta puentes para acercarse a aquella mujer. Pobre, sí. Necesitada, también. Rechazada, también lo podemos decir. Solitaria, pero orgullosa. Qué triste. Jesús le responde: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Serías tú el que me pidieras de beber, y yo te daría agua de vida. Pero el Señor, replica la mujer, no tienes con qué sacar el agua del pozo, y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes agua viva? Jacob, nuestro antepasado, nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te considera de mayor categoría que él?, le dijo. Jesús le responde: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed jamás, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna. Amigo mío, la gracia divina que solo Él puede impartir es como el agua viva que purifica, que refrigera, que vigoriza y que calma la ansiedad del alma. Él es el único que puede darte de beber. Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo del agua de vida bastaba para el que ya la recibiera. No. El que prueba el amor de Cristo lo deseará cada día, cada momento, cada segundo y cada instante. Pero debes de abrirle tu corazón. La palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 15 al 18, nos dice que entonces exclama la mujer: Señor, le dijo, dame de esa agua, así yo ya no tendré que venir hasta acá, ni tendré sed, ni tendré que sacar el agua de este lugar. Jesús le dice: vete a tu casa y llama a tu marido y vuelve acá. Ella le contesta: Señor, no tengo marido. Es cierto, le dice Jesús, bien has dicho, no tienes marido, has tenido 5, y con este que estás ahora no es tu marido. Esto ha dicho con verdad, le dijo Jesús, no para acusarla, no para minimizarla, no para hacerla sentir mal, porque ya las personas saben que están mal, pero no podemos hacerlas sentir más mal de lo que ya están. Lo que necesitamos hacer es señalarles a Jesús. Las personas hoy día quieren ver a Jesús en la vida de aquellos que dicen amar a Jesús. ¿Cómo?, le dijo la mujer. Una y otra excusa, una y otra vez. ¿Cómo?, le dijo. ¿Cómo me vas a dar el agua que tú ofreces? Yo no sé cómo Jesús hace las cosas, pero sé que las puede hacer porque Él es el Dios de lo imposible. A lo largo del ministerio he visto personas recibir las maravillas de Dios en la vida de las personas más incrédulas que podrían haber. Desde el punto de vista humano, para Jesús no existen casos imposibles. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Mira a la pobre mujer samaritana. Mírala temblando delante del maestro, ansiosa en aquel instante, con un corazón ansioso se acercó y entonces le dijo: dame de esa agua para que no vuelva a tener sed jamás. Pero entonces Jesús la confronta con su pasado, no para minimizarla, como te dije ya. Él sabe que no puede existir presente provisorio sin un pasado completamente limpio. La infección del pecado no es cura, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Vamos, llámalo. No tengo, le dijo, avergonzada. Bien has dicho, afirmó el Señor. Terrible, sí. Doloroso, también. Vergonzoso, ya ni se diga. Pero amigo mío, la Biblia afirma categóricamente que el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Misericordia es el amor elevado a la infinita potencia. Es amor sin límites el que Jesús te está ofreciendo. Porque Dios es el Dios de amor y de las misericordias. Por eso te dijo, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mis misericordias para ti. Frecuentemente encuentro personas diciendo, a mí Dios no me puede amar, yo soy demasiado malo, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Pero déjame decirte que Cristo Jesús también puede alcanzarte y transformarte. Cristo Jesús puede alcanzarte a pesar de lo que tú eres. No importa la condición de vida que llevas. No importa cuántas veces te hayas equivocado. No importa cuántas veces le hayas fallado. Él quiere ayudarte. Él quiere transformarte. Él quiere guiar tu mente y quiere guiar tu corazón. Y aquí está Jesús. Me encontré el otro día a un chico, muchacho joven. Por la influencia de los malos amigos, aunque él creía que eran buenos con él. A la edad de 11 años empezó a tomar. Su padre, un abogado, su madre, una profesora. No le faltaba nada, pero eran padres ausentes. Aquel chico a los 11 años, con sus amigos, comenzó a tomar. Una y otra vez lo regañaron. Pero como en casa tenían ahí el bar, en las escondidas, se levantaba y seguía tomando. Desde los 11 años de edad se convirtió en un alcohólico. Empezó a estudiar Derecho en la universidad. Por influencia de algunas personas, decidió hacer una trampa en la universidad. Después le quitaron el derecho a graduarse. Perdió su carrera de derecho por querer ir por la vía más fácil. Ya era un alcohólico y se sumergió más en el alcohol. Aquel pobre hombre temblaba cuando no podía tener un sorbo de alcohol para su vida. Allí estaba luchando. Y me dijo, pastor, usted no sabe todo lo malo que yo he hecho. Usted no se da cuenta de lo que realmente yo soy. Es más, pastor, usted no estaría hablando conmigo en este momento si supiera quién yo soy en realidad. Yo le dije, amigo, yo no sé quién eres, pero Jesús sí te conoce muy bien. Él conoce tu pasado. Él conoce tu historia. Porque su padre, ahora que había muerto y era difunto, él seguía sintiendo un remordimiento en su interior, porque nunca pudo pedirle perdón a su
los días iba al cementerio a llorar. Todos los días iba al cementerio a llorar, tomando allí frente a la tumba de su padre. Aquel hombre se encontraba completamente solo, vacío interiormente. La madre sufría en casa, su abuela también. Estaban allí sufriendo por la actitud de aquel muchacho. Frecuentemente encuentro esas personas que se encuentran vacías en su interior, tienen problemas con aceptar la realidad en la que están viviendo. Esas personas ignoran que Jesús o Dios no las ama porque sean buenas o sean malas, simplemente las ama porque su naturaleza es amor. Y Él nos ha amado de tal manera que dio su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nos cuesta comprender eso. El día que Dios deje de amarte, dejará de ser Dios, porque Él es la esencia misma del amor. Jesús le estaba reflejando a aquella mujer junto al pozo de Jacob, cuánto la amaba, porque le era necesario pasar allá por Samaria, en el valle de Siquem, para encontrarse con ella. Como hoy le es necesario a Jesús, porque está a tu lado, sentado allí donde tú estás. Que le es necesario encontrarse contigo y decirte cuánto te ama. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Aquel chico entendió lo que la palabra de Dios dice, y a sus 40 y tantos años de edad decidió entregarle su vida a Jesús y aceptarlo como su Salvador personal. Esa noche, mientras estábamos en la mesa del comedor, porque Dios me permitió quedarme en el hogar de ellos para esa semana de evangelismo, tomé su mano, puse mi mano sobre su hombro, lo abracé y le dije: amigo mío, Cristo Jesús te ama. Él decidió por Cristo, decidió entregarle su corazón. Qué gran día para aquella mujer samaritana. De mañana era una pobre, solitaria y rechazada por todas las mujeres de la ciudad. Todas las señoras respetadas de la sociedad la miraban como una enemiga, simplemente porque era bonita, atractiva. Los hombres corrían detrás de ella, pero su corazón buscaba paz, anhelaba algo mejor. En su opinión, las mujeres de la ciudad, de un lado las mujeres eran malas, porque la marginaban solo porque ella era más bonita que ellas, pero en el fondo la despreciaban y no querían verla. Por eso esperaba al mediodía para ir simplemente por una excusa a buscar agua. En esas tierras agobiantes. Pero ¿qué es lo que estás buscando? ¿Por qué buscas y no encuentras? ¿Qué es lo que realmente estás anhelando? ¿Qué ocurre con tu vida? ¿A dónde vas? ¿Qué es en realidad lo que tú necesitas? En aquella escena, Jesús no llegó allá por coincidencia. Porque, como te dije, él tenía una cita con aquella mujer, con un alma que todos los demás daban por perdida. Ella decidió, Jesús decidió restaurarla. La mujer samaritana llegó a buscar agua a la hora más calurosa para evitar las miradas de juicio en su propia comunidad. Llevaba una carga pesada, un pasado roto, sed de amor y un vacío que ningún pozo terrenal podría haber llenado en su interior. San Juan 4, del 13 al 14, ella encontró las palabras de Jesús: el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré,
no volverá a tener sed jamás. ¿Me estás escuchando? Amén. ¿Me estás escuchando? Dame de beber. El creador del universo se hizo vulnerable para ganarse la confianza de su hijo. Amigo mío, ¿qué agua estás buscando? ¿Cuál es el agua que busca tu vida? Hoy el mismo Jesús está a tu lado. Todos tenemos un pozo al cual acudimos cuando nos sentimos vacíos, solos o cansados. A veces el pozo del trabajo obsesivo, de las redes sociales buscando la aprobación de la gente, de las relaciones que nos desgastan, de placeres en este mundo que son pasajeros. Buscamos calmar la sed del alma con cosas que nos dejan más sedientos al día siguiente. La samaritana intentó desviar la conversación hacia la religión teórica, pero él quería darle una adoración en espíritu y en verdad, como él desea dártela a ti en esta hora. Cuando la mujer entendió quién era el que estaba frente a ella, el Mesías, el único que conocía todos sus secretos y aún así la amaba, ocurrió algo extraordinario. Dejó su cántaro tirado. Olvidó completamente la razón física por la que había llegado junto al pozo de Jacob, porque su alma ya estaba demasiado completa de miserias y sufrimientos, y ahora su vida estaba desbordando de aguas de vida eterna. ¿Qué esperas? Hoy la invitación del Salvador es la misma para ti. ¿A qué te estás aferrando para calmar tu ansiedad o tu dolor? ¿Qué es eso que te da seguridad humana, pero te mantiene atado al pasado? ¿Aceptarás el regalo de Cristo? Jesús no te pide que te limpies primero para venir a Él. Él te dice, hoy, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. La samaritana corrió como caudal, llevando el mensaje a todo el pueblo. Responderás a su llamado esta noche. Jesús ha caminado hasta este lugar, al lugar de tu necesidad. Está cansado, pero cansado de esperarte. No mires tu pasado con vergüenza, porque aquel que conoce tu historia ya pagó por tu libertad. Libérate en el nombre del Señor. Entrega tu canto vacío. Entrega la jarra vacía y deja que Él la llene por su presencia, por su gracia y por su amor hasta que Él venga por segunda vez. Yo te pregunto, ¿quieres decirle esta noche, Señor, dame de esa agua? ¿Cuántos quieren decirle eso a Jesús? ¿Quieres estar de pie conmigo ahí donde estás? Ponte de pie junto conmigo. Dile al Señor esta noche, dame de esa agua. Amigo mío, el Señor hará milagros en tu vida.
Solo deja que Él llene la sed de tu ansiedad. Deja que Él te alcance. Deja que Él te transforme. Deja que Él te ayude en esa vida que estás llevando hasta este momento. Una vida sin sentido probablemente. Una vida vacía probablemente. Una vida llena de miserias y de dolores de los cuales te arrepientes muchas veces. Pero permite que Él te transforme. Porque su gracia y su amor es infinito. Su poder te alcanzará y te dará agua de vida por toda la eternidad. Yo pregunto esta noche, de nuestros amigos, ¿cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero ser una fuente de agua de vida para ti? ¿Quieren decirle eso a Jesús? Amén. Vamos a orar por aquellos que todavía no han dado ese paso de fe. Ven en el nombre del Señor. Vamos a orar por ti. Sí. Ven. Ven tú también. Ven con tu familia. Sí. Ven. Vengan acá. Vamos a orar por ustedes nuevamente. Dios te bendiga. Aquí Cristo el Señor es el que toca y cambia nuestros corazones. Hay alguien más que vendrá. ¿Quién más vendrá esta noche? Aquellos que de alguna manera sientan la necesidad de su vida. Dios te bendiga. Gloria al Señor por tu vida. ¿Quién más vendrá esta noche? ¿Quién más le dirá, Señor, yo necesito de esa agua de vida? Beberás del agua de vida. Dejarás que Jesús transforme y alcance tu corazón. ¿Qué esperas para tomar la decisión? Deja de ver a tu alrededor. Deja de ver a la gente. Las personas siempre estarán allí para evitar que tú le abras tu corazón a Jesús. La gente siempre te tratará de hacer a un lado. Pero por favor recuerda, la gracia de Cristo te transforma. Amén. Que Dios te bendiga. Hay alguien más esta noche. Hay alguien más esta noche que vendrá. El Señor te está llamando. El Señor quiere darte su perdón, tu salvación. ¿Por qué te detienes allí? ¿Por qué sigues luchando contra el Espíritu Santo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿por qué te sigues quedando allí, estancado en la vida? Jesús está a tu lado porque te ama. Él quiere darte su perdón y su salvación. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no tomas tu decisión por Cristo? ¿Por qué sigues negándole tu vida a Jesús? No importa lo que dirán los demás. Es lo que Jesús piensa de ti y lo que Él quiere darte. Hay alguien más esta noche que vendrá delante del Señor. ¿Quieres venir en el nombre de Jesús? Ven en el nombre de Cristo. Ven en el nombre de Jesús. No te detengas, por favor. Deja que la fuente de agua de vida pueda satisfacer las necesidades de tu interior. Deja que solo Él te alcance. Deja que Él te transforme. Deja que Él haga verter de ti una fuente de vida para vida. Ya no mires tu pecado. Ya no mires tu pasado. Contempla a Jesús, quien murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hay alguien más que vendrá esta noche. ¿Quieres venir en el nombre de Jesús? Ven esta noche. Ven en el nombre de Jesús. Ven. Ven al frente. Vamos a orar por ti. ¿Quieres venir? ¿Quién más vendrá? Vamos a pedirle al grupo que nos ayude a cantar esta noche. Ellos nos ayudarán a cantar. Pero no debes de huirle al Señor. Canta con nosotros
Pídele al Señor que te dé fe, que te devuelva la esperanza. Pero esta noche, no te quedes ahí donde estás. Ven aquí al frente con nosotros en el nombre de Jesús. ¿Alguien más va a venir? Vamos a cantar, pero igual cantando, tú puedes venir en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Es que tengo que ver. Sigue creyendo. Que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Todos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para alcanzar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar. Quiero verte actuar. Quiero ver. No te puedes ir de este lugar sin entregarle tu corazón a Jesús. Ya no sigas luchando contra el mal. Ya no sigas luchando con aquello que tú solo no puedes vencer. Deja que la gracia de Cristo en tu vida triunfe, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te ama. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y hoy Él quiere darte victorias en su nombre. ¿Por qué sigues huyéndole al poder de Dios? ¿Por qué sigues dudando de su amor? ¿Por qué sigues huyendo de aquel que tanto te ha amado y ha hecho todo para que tú tengas salvación y vida Vidas necesitan sanidad. Deja de huir y es el momento de que entregues tu corazón. Yo no ¿Vas a venir al frente en el nombre del Señor? Te estoy Es llamando por también eso a ti. que Ven en el una nombre de vez Jesús. más Ven en el vengo nombre a de Cristo. pedir. Porque el Señor quiere darte salvación. Quiere darte el perdón. Dame Venga en el nombre del fe Señor. para Porque pelear el la Señor quiere hacer batalla, nuevas las victorias para en tu mover vida. las montañas. Transformar tus derrotas en victorias. Y Él transformará tu vida en el nombre de Jesús. Cuando decimos amén, hermano. Gloria sea al Señor. Porque el Señor está triunfando en cada corazón. El Espíritu de Cristo se mueve en nuestro interior. Él te está llamando porque sabe muy bien que lo necesitas. Por favor, necesitas ser bendecido en tu vida. No mires a tu alrededor. Contempla a Jesús y deja que su gracia te alcance esta noche en su para nombre. pelear la batalla. Él te ayudará a triunfar. Él te ayudará a mover cualquier obstáculo, pero ven y por favor entrégale su corazón a Jesús. Por favor, ábrele tu vida. Deja que Él haga nuevas las cosas en ti. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga, hermano mío. Porque Cristo Jesús hace nuevas las cosas en nosotros. Porque solamente Él es el que nos da la fuerza para vencer. Solo Él es el único que puede transformarnos. Él es el único que te va a alcanzar. Él no verá tu pasado. Él verá tu presente de ahora en adelante con Cristo. Por favor, no te detengas, hermano. ¿Quieres venir en el nombre de Jesús para renovar tu pacto de fe? Ven en el nombre de Jesús. No te quedes allí. Ven y deja que Jesús entre en tu vida. Ven y renueve ese pacto de fe. Ven en el nombre de Jesús. Ven, vence al enemigo. Gana la batalla, porque el Señor hoy te está llamando. No te quedes allí parado. No te quedes allí. ¿Quién más falta para que venga? Tal vez estés pensando y digas, no es necesario que yo vaya, pero yo te digo en el nombre de Jesús, da ese paso de fe. El mundo entero puedes dar ese paso de fe y el cielo entero verá
que tú ya has confesado delante de los hombres, pero ¿por qué te quedas ahí donde estás? Ven en el nombre de Jesús. Ven tú también, ven. Ven en el nombre de Cristo. Ven con la familia si fuera posible. Vengan juntos en el nombre del Señor. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. Porque el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Yo no sé cuán lejos estés del Señor. No sé cuán cerca te consientas, pero déjame decirte que si de verdad estás cerca de Cristo Jesús, te consentirás pecador, porque cada vez que estamos más cerca de Jesús, más pecadores nos vamos a consentir. Pero si tú crees que no necesitas de Él, en vano fuera su sacrificio. Yo te invito en el nombre del Señor a renovar tu pacto de fe con Cristo Jesús. No sigas las teologías vagas de este mundo. Sigue a Jesús, el autor y consumador de tu salvación. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús esta noche? Ven en el nombre de Cristo. ¿Hay alguien más que vendrá? No me vayas a decir como el reino, por poco y me persuades. Por poco o por mucho, el Señor te está llamando esta noche. ¿Quieres venir en el nombre de Jesús? ¿Quieres venir en el nombre de Cristo? Ven en el nombre de Jesús. Entrégale también tu corazón. Entrégale tu vida. No te resistas a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios te está tocando. Tú sabes que lo que te digo es verdad, pero necesitas dar ese paso de fe. ¿Quién más vendrá? ¿Quién más vendrá valientemente delante del Señor y le dirá: Señor, yo necesito beber de la fuente de agua de vida? ¿Hay alguien más que vendrá? Hermana, ¿quieres venir tú también? Ven en el nombre de Jesús y bebe del agua de vida gratuitamente. ¿Hay alguien más que vendrá esta noche? Antes de orar, el Señor te está llamando. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te está llamando porque quiere darte algo mejor. No te resistas, por favor. Y deja que el Espíritu de Dios hoy transforme tu vida. ¿Quién más vendrá esta noche? Dios te bendiga. ¿Quién más vendrá esta noche? ¿Quién más se acercará a Cristo Jesús? ¿Quién más le dirá: Señor, aquí estoy? ¿Desvelado hay alguien más? ¿Serás tú por la persona que el Evangelio fracasará? No lo creo, porque los que son de Cristo escucharán su voz y vendrán a Él. Aquí están los valientes, porque solo los valientes alcanzarán el reino de los cielos. ¿Cuál es la condición en la que te encuentras? No mires tu pasado, solamente mira que aquel que estaba junto al pozo de Jacob también hoy ha dicho: me es necesario llegar a la iglesia de Pélica, me es necesario pasar por allá, porque él también necesita de la salvación. No te detengas, por favor. ¿Quieres venir en el nombre de Jesús? ¿Quieres abrirle tu corazón? Este es el momento. Este es el momento de dejar que la gracia de Cristo llegue en nuestros corazones. Que el poder del Espíritu Santo nos renueve. Que el poder del Espíritu Santo nos haga nuevas creaciones delante del Padre. Y amigos míos, todo aquel que beba de esa agua de vida no volverá a nacer jamás. ¿Me escuchaste? Todo aquel que ha bebido de esa agua de vida no volverá a tener sed jamás, porque de su interior emanarán ríos de agua de vida. Porque la gracia de Cristo ya está contigo. Vamos a orar juntos. Padre querido, he aquí a tus hijos e hijas tomando una decisión por ti. Cansados de buscar el agua de este mundo
sea su sede en el nombre de Jesucristo. Ayúdalos en sus luchas. Ayúdalos en sus conflictos. Ayúdalos en sus necesidades. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda cubrirlos. Que ellos hoy han tomado la decisión de pertenecerte a ti, Señor. No permitas que el enemigo los distraiga. No permitas que el enemigo los aleje. Confirma su fe, porque ellos también nacerán del agua y del Espíritu, renovando su pacto de fe contigo. Tómalos, guárdalos, acompáñalos en cada instante de sus vidas, pero que la gracia de Cristo los cubra y los proteja siempre. Señor, aquí también hay todavía personas que se han resistido a tu voz. Yo no sé por qué razón todavía están ahí, detenidas, estancadas. Tú conoces su corazón. Tú conoces sus vidas. Por favor, te ruego por ellos, para que les ayudes también. Y este sábado renueven su pacto de fe con el gran Dios de los cielos. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Toma la vida de tus hijos y en esta noche, en el nombre de Jesús, queremos colocar nuestras vidas en tus manos. Y hoy les digo en palabra del Señor: Dios te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo al que está a tu lado y dile: Cristo Jesús te ama y yo también. Cristo Jesús te ama y yo también. Que la paz del Señor more con cada corazón en esta noche.